Hola, ¿qué tal? Yo soy Julián y esto es Electrónica Aplicada, compartiendo un poquito de electrónica con ustedes. En este tercer video vamos a resolver el circuito que se encuentra ahí en la imagen, según la indicación de la consigna que dice: dadas las corrientes de polarización, encontrar los valores de resistencia. Voy a sacar eh, tablito para hacerlo más abajo. Ahí está. ¿Cuáles son los valores de polarización? ¿Cuáles son los valores de corriente de polarización? A ver. Dadas las corrientes de polarización, bueno, hacemos referencia a la corriente de base y a la corriente de colector. Esos son los valores de las corrientes de polarización. Comencemos teniendo en cuenta primero el esquema que vemos acá y recordando lo que vimos, las características del transistor, la corriente de base, la corriente de colector y la corriente de emisor. Comencemos eligiendo una malla. ¿Qué les parece si elegimos, elegimos esta malla que está acá, este camino cerrado entre comillas, recordando que por esta rama circula la corriente de base que atraviesa la resistencia RB, que es la resistencia de base. Por esta rama atraviesa la corriente de colector, que atraviesa la resistencia RC, que la llamamos resistencia de colector, que se encuentra en la rama del colector del transistor, y la resistencia RE, en la cual circula por esta rama la corriente de emisor. Bien, comencemos. Analizamos esa malla que dijimos, entonces decimos lo siguiente. La tensión por Kirchhoff, la tensión de alimentación VCC, que es 12 voltios, tiene que distribuirse tanto en esta resistencia, en las terminales base, emisor del transistor y en la resistencia del emisor. Bien, entonces decimos que la tensión de la fuente de alimentación parte tiene que caer en la resistencia de base. Entonces decimos que es igual a la corriente de base por la resistencia de base, por la I de ohms, la corriente que circula por esta resistencia, por la resistencia, la tensión que cae en esta resistencia, más la caída de tensión en la base emisor, la tensión que se produce en la base emisor del transistor, base emisor, más la tensión en la resistencia de la rama del emisor, en este caso la resistencia RE, la resistencia del emisor, que es la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Reemplazamos los valores. VCC es 12 voltios, la corriente de base es es 100 microamperes, la resistencia RB es la que queremos saber, la tensión base emisor es 0,7 voltios, más la corriente del emisor, que si bien no la sabemos en este momento, pero la podemos encontrar, ahora la haremos. A ver, podemos hacerlo acá. La corriente del emisor, recordemos, es igual a ¿quién? A la corriente de base más la corriente del colector. Y como sabemos por definición, podemos utilizar para encontrar la corriente emisor podemos utilizar una de estas dos. En este caso no tenemos el valor de beta. Lo podemos encontrar también porque tenemos la de colector y la de base despejando, podemos encontrar beta. Pero en este caso ya tenemos otra expresión que es inmediata, que es la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector, y ya tenemos estos dos valores ahí. Entonces decimos, por consecuencia, que la corriente de base es 100 microamperes, es 100 microamperes, más la corriente de colector es 50 microamperes. Perdón, 50 miliamperes. 100 microamperes yo lo puedo descomponer o lo puedo expresar corriendo tres lugares, 1, 2, 3, como 0,1 miliamperes más los 50 miliamperes de la de colector. 50 miliamperes más 0,1 miliamperes, esto me da 50,1 miliamperes.
esta es la corriente del emisor. Esa es la corriente del emisor. Vamos a encapsular, encerrar para que la tengamos presente. Otra forma de encontrar la corriente del emisor, es decir, no haciendo esta descomposición que yo hice pasando de microampere a miliampere, es poniendo en la calculadora, como yo hice en el video pasado, 100 por 10 a la menos 6, porque microampere es 10 a la menos 6, y poniendo en este caso 50 por 10 a la menos 3, que es el valor de miliampere. Y seguramente en la calculadora más rápidamente le dará un valor ya reducido, y ustedes sacan como detalle el valor en términos de corriente, que seguramente le va a dar en miliampere. Bien, pues bueno, es así como se obtiene la corriente del emisor. Bueno, continuamos entonces ya sabiendo la corriente del emisor. Ponemos acá 50,1 miliampere por la resistencia del emisor, que no sabemos cuánto es. Y bueno, ya tenemos ya pusimos todos los valores que conocemos, y tenemos una ecuación, como vemos acá, con dos incógnitas. ¿Cuáles son estas incógnitas? Bueno, la resistencia RB que queremos encontrar y la resistencia RE que también la queremos encontrar. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. No podemos obtener nada de esta ecuación. Entonces analicemos otra malla y analicemos esta malla que está acá. Y por Kirchhoff nuevamente diremos que la tensión de la fuente VCC es igual. Es decir, la tensión de la fuente tiene que distribuirse tanto en esta resistencia, en las terminal colector emisor y en la resistencia de emisor. Entonces diremos que la tensión VCC tiene que caer, parte tiene que caer en esta resistencia, que por ley de Ohms es la corriente que circula por esa resistencia, que es la corriente de colector, por la resistencia de colector, más la tensión que también se distribuye en las terminales colector-emisor, que es la tensión colector-emisor, más la tensión que cae en la resistencia del emisor, que es la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Reemplazamos los valores que tenemos 12 voltios, la corriente de colector no sabe, si sabemos cuánto es, que es 50 miliampere. La resistencia de colector no sabemos cuánto es. La tensión colector-emisor tampoco sabemos cuánto es. La corriente del emisor sí sabemos cuánto es, que es 50,1 miliampere. Y la resistencia del emisor tampoco sabemos cuánto es. En esta nueva ocasión tenemos tres incógnitas. Tenemos la resistencia del emisor, la resistencia de colector, y aparece una nueva incógnita, que es la tensión colector emisor. Pero viendo tenemos dos nuevas incógnitas, que es esta resistencia, la de colector, y la tensión colector emisor. Y esta también aparece en la primera expresión, pero vemos que esta nueva ecuación tampoco nos va a dar información, porque tenemos dos nuevas incógnitas. Es decir, tenemos dos ecuaciones con cuatro incógnitas, es decir, distintas, de tal modo de que no vamos a poder sacar ningún tipo de información de estas dos ecuaciones. Del mismo modo, si analizamos esta malla que está acá, tampoco vamos a obtener ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque tampoco sabemos la resistencia de base, la resistencia de colector, que son incógnitas que ya aparecen acá, sino que aparecería una nueva incógnita también, un nuevo valor desconocido, que es la tensión base colector, y aportaría una nueva variable, una nueva incógnita, y tampoco nos aportaría ningún tipo de solución. Acuérdense que para obtener información nosotros tenemos que tener igual cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Acá tenemos dos ecuaciones con cuatro incógnitas, entonces no vamos a obtener nada. Y si obtenemos esta nueva expresión sacada de esta malla, vamos a tener tres ecuaciones con cinco incógnitas distintas. En este caso, recordemos, se sumaría la tensión base colector. No lo voy a hacer acá porque sería, bueno, exactamente lo mismo.
Bien, entonces tenemos un problema, es decir, se nos son dados valores de corriente y el valor de la fuente, y nos dice, el ejercicio nos pide encontrar los valores de resistencia, y con esos datos que se nos son dados no se puede encontrar los valores de resistencia. Bien, no se puede avanzar, y por lo tanto se recurre a un análisis que lo haremos con más detalle ahora. Bien, tenemos entonces el inconveniente de no poder encontrar los valores de resistencia con los valores que nos son dados en el enunciado, que son las corrientes de polarización. Bueno, este ejercicio se resuelve aplicando lo que se llama criterios de diseño, lo que se ven acá en pantalla, este recuadro. ¿Qué son los criterios de diseño? ¿Para qué se utiliza? Pues el enunciado, primero que nada hay que hablar del enunciado, lo que nos pide es encontrar los valores de resistencia que se encuentran allí. Pero lo que indirectamente lo está diciendo el enunciado es: yo quiero que por este circuito, este amplificador, circulen estas corrientes. Entonces lo que me dice es qué valores de resistencia tiene que haber para que circulen esas corrientes. Entonces, en un análisis que se hace de los circuitos amplificadores, en particular también de se establece de que se pueden utilizar valores de tensión, o se pueden forzar valores de tensión en determinadas partes del amplificador. Y para eso se establece, en un análisis que se hizo, se estableció ciertos criterios que se pueden utilizar para que el amplificador pueda, en sus ramas, en el circuito, puedan circular los valores de corriente que uno desea que circulen. Entonces, en un análisis se estableció estos criterios que nos dicen lo siguiente: la tensión de la resistencia de emisor, es decir, la tensión aquí, tiene que ser el 10% de la fuente de alimentación. La tensión en el colector emisor, es decir, la tensión que hay en la rama del colector emisor, tiene que ser el 50%, es decir, la mitad de la fuente de alimentación. Y la tensión en la rama del colector, acá en la resistencia del colector, tiene que ser el 40% de la tensión de alimentación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que establecer o forzar a que la tensión en esta resistencia sea el 10% de la fuente de alimentación. El 10% de 12 es 1,2, es decir, acá tiene que caer 1,2 voltios. La tensión en el colector emisor tiene que ser la mitad de la fuente de alimentación. Como es 12, en la terminal colector emisor tiene que caer la mitad, 6 voltios. Y en la resistencia del colector tiene que caer el 40%. El 40% es, creo que 4, y algo, 4,8 voltios. Acá tiene que caer 4,8 voltios. Es decir, en total la suma de estos, de 1,2 más 6 más 4,8, nos da 12 voltios. Bien, estos valores de tensión lo que nos permiten es tener valores de resistencia, y esos valores de resistencia lo que nos permite es que circulen aproximadamente estos valores de corriente que nosotros queremos. Bueno, pues dado estos valores de criterios, saquemos porcentualmente o nominalmente cuánto es. Entonces decimos que la tensión, vamos a hacerlo acá, decimos que la tensión en la resistencia del emisor tiene que ser el 10% de la fuente de alimentación, que es 12 voltios, y esto nos va a dar igual a 1,2 voltios. Esto es la tensión de la resistencia del emisor. $1,2 voltios tiene que dar entonces en la resistencia del emisor. Lo mismo en la tensión colector emisor, tiene que dar el 50%.
de 12 voltios. Y esto es el 50% de 12 voltios es 6 voltios, tensión colector emisor. Y en la tensión de la resistencia de colector tiene que caer el 40% de 12 voltios. Y esto es, la calculadora le va a dar 4,8 voltios. Tensión de la resistencia de colector. Entonces tenemos los tres valores de resistencias, perdón, los tres valores de tensión que tienen que caer, tienen que haber en esas, en esta rama sobre todo. Bien, sabiendo ahora estos valores de tensión, nos es más cómodo ya encontrar los valores de la resistencia tanto de colector como la resistencia del emisor. ¿Y cómo se puede lograr eso? Pues bueno, ya sabiendo, por ejemplo, acá el valor de la resistencia, el valor de la tensión de la resistencia del emisor, el valor de la resistencia del emisor es 1,2 voltios. Y por ley de Ohms, la tensión en esta resistencia es igual a ¿cuánto? Es igual a la corriente del emisor por la resistencia del emisor. 1,2 voltios va a ser igual a la corriente del emisor es, como decimos acá, es 50,1 miliamperes por la resistencia del emisor. Despejando 1,2 voltios sobre 50,1 miliamperes, esta es la resistencia del emisor. Recuerden que tienen que poner 50,1 por 10 a la menos 3. A ver, vamos a hacerlo acá. 1,2 voltios sobre 50,1 por 10 a la menos 3 amperes. Así tienen que poner ustedes en la calculadora. Y esto nos va a dar un valor de resistencia de 23,95 ohmios. Ese es el valor de la resistencia del emisor. Perfecto. De la misma manera, nosotros, vamos a hacerlo un poco para acá, sabemos el valor de la tensión de colector, de la resistencia de colector, que es 4,8 voltios, y de la misma manera decimos que la tensión en la resistencia del colector es 4,8 voltios, y esto es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector. 4,8 voltios, la corriente del colector es 50 miliamperes por la resistencia del colector. Despejando, yo tengo que 4,8 voltios sobre los 50 miliamperes, esta es la resistencia del colector. Recuerden, de la misma manera yo tengo que poner 50 por 10 a la menos 3, y esto en la calculadora nos va a dar 96 ohmios. Esto es la resistencia de colector. Bien, entonces ya tenemos, a partir de haber establecido nosotros estos criterios de diseño que vemos acá, nosotros encontramos los valores de tensión que tienen que tener cada una de las partes de estas ramas, tanto de la resistencia del colector como la de la resistencia del emisor. Una vez encontrado estos valores de tensión, yo puedo encontrar por consecuencia los valores de resistencia tanto del emisor como del colector. Bien, ahora nos falta encontrar el valor de la resistencia de base, que vamos acá. Pero el criterio de diseño no establece valores de la tensión en la resistencia de base. Entonces vamos a analizar esta malla por donde está la resistencia de base, esta malla que está acá. Y bueno,
lo haremos a partir del análisis por Kirchhoff. Bien, para hacerlo más prolijo, lo haremos nuevamente. Si bien ya lo hicimos al comienzo, analizaremos esta malla y diremos lo siguiente. La tensión de alimentación BCC es igual a la caída de tensión que hay, es igual a la suma de la caída de tensión que hay en esta resistencia, que es la corriente de base por la resistencia de base, más la tensión base emisor, más la tensión de la resistencia de emisor, que es la corriente del emisor por la resistencia del emisor. BCC es 12 voltios, la corriente de base la sabemos, que es 100 microamperes, la resistencia de base es la que queremos encontrar, la tensión base emisor es 0,7 voltios, más esta caída de tensión, que es la corriente de emisor por la resistencia de emisor, como vimos por criterios de diseño, acá tiene que caer 1,2 voltios. Entonces, esto que está acá es igual a 1,2 voltios. Bueno, despejamos. 12 voltios menos 0,7 voltios menos 1,2 voltios igual a 100 microamperes por la resistencia de base. Esto nos dará 10,1 voltios igual a 100 microamperes por la resistencia de base. Paso dividiendo 10,1 voltios, esto paso dividiendo 100 microamperes. Acuérdense que en microamperes, cuando yo lo expreso en la calculadora, tiene que ser 100 por 10 a la menos 6 amperes. Así tengo que poner yo en la calculadora. Y esto me va a dar como resultado 101 seguido de 3 ceros ohmios. Esta va a ser la resistencia de base. Ahí está, ¿se ve bien? Ahí está. Este va a ser el valor de la resistencia de base. Bien. Ahí está. Bien. Bueno, pues es así como se hace para encontrar los valores de resistencia. En conclusión, si ustedes tienen un circuito amplificador, si se les es dado como ejercicio un circuito de amplificador en el cual solamente dispongan de las corrientes de polarización, tienen que saber de que van a tener que utilizar los criterios de diseño. Los criterios de diseño que lo expresé al comienzo, que acá lo vuelvo a poner acá. Tienen que utilizar estos criterios de diseño. Bueno, espero que les haya servido, espero que se hayan